Bueno, esto es la primera unidad, que es variables constantes y operadores y esas cosas. Bueno, variables hay pocas, siempre son las mismas. Es int, que son números, por ejemplo, número igual a 2. Ese es un int. Después tenemos double, que es números, pero con coma. 2.1, por ejemplo. Bueno, con coma. Después tenemos string, que es son caracteres, una cadena de caracteres. Por ejemplo, Nicolás. Esto siempre va entre comillas, acordate. Y por último tenemos char, que char es un carácter solo. Ahí va. Carácter. Por ejemplo, perdón. M, qué sé yo. Esto siempre va entre comillas. M. Ahora, que no sé qué error me tira acá. Porque lo estoy transformando en cosas. Los caracteres siempre van entre comillas simples. Ahora, esas son las cosas normales. Ahora, tenemos estas que son variables. Se llaman variables porque pueden variar. Porque si yo, por ejemplo, acá abajo le pongo int número igual a 3, eso, número, no, perdón, no lo tenemos que volver a declarar, porque si ponemos int se vuelve a declarar. Tenemos que llamar a la variable y cambiarle el resultado. Esto le estábamos diciendo que primero acá vamos a inicializar la variable y variable va a ser igual a 2, ¿no? Bueno, ahora acá abajo variable va a ser igual a 3. Mira, lo podemos ver de esta manera. Si hacemos para mostrar y ponemos primero número y lo ponemos abajo de volver a declararla, mira, vamos a hacer primero que la muestre ahí, ¿no? Cuando nosotros inicialicemos el programa, vas a ver que acá me tira 2, ¿no? Bueno, ¿por qué me está tirando 2? Porque el número acá es 2. En cambio, si nosotros movemos esto de lugar, ¿no? Y lo ponemos acá abajo, número va a ser igual a 3 ahora. ¿Ves? Aparece por acá 3. Ok. Ahora, esas son las variables. Después, también lo que podemos tener son las constantes. Las constantes se declaran arriba del main y abajo de la clase. Siempre es lo mismo para las constantes. Siempre declaramos static, final, el tipo que queramos que sea, por ejemplo int, por ejemplo double, por ejemplo char, el tipo que queramos. Por ejemplo, voy a declarar un int ahora. Y ahora le ponemos número, por ejemplo, y le ponemos 1. Esto de acá. Bien. Acá tenemos esto. ¿Por qué ponemos static final? Porque va a ser de modo estático. Y yo siempre pienso lo mismo, que va a ser de modo estático hasta el final. Esto no sé si significa esto en programación, pero yo lo pienso de esa manera para que me quede. Muy bien. Entonces, acá esto va a ser, como lo pienso yo, es que va a ser estático hasta el final. Entonces, nosotros si después queremos cambiar el número, por ejemplo, a 2, ¿ves? Mirá, me ha tirado un error, me dice que este número no puede cambiar porque es una constante, ¿ves? Declarada acá arriba. Entonces, eso es una constante. Un número que no puede cambiar, que siempre va a ser el mismo. Muy bien. Hasta acá ya tenemos constantes, variables y constantes. Ahora, un operador, hay dos tipos de operadores, lógicos y aritméticos. Los aritméticos son los de siempre, que como por ejemplo podemos declarar acá un lugar. Siempre hay que guardar la información en un lugar, en una variable, ya sea en una variable o en una constante. Siempre hay que guardarla en algún lugar o en un arreglo. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, una variable llamada suma que va a guardar un tipo de número entero. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Porque es int, entero. La variable se va a llamar suma. Y acá vamos a guardar el resultado de número 1 más número 2. Número 2, ¿no? Y acá tenemos número, vamos a ponerle 1, int, número 2, igual a 3. Ahora, si nosotros imprimimos suma, nos va a hacer
Uy, perdón, esto de acá, que es operador aritmético. Nos va a dar 5. Muy bien. Esto es el operador aritmético de la suma. Después también tenemos el de la multiplicación, el de la división, que siempre es lo mismo, solamente cambiando esto por el símbolo. Por ejemplo, esto es división, esto es, esto es multiplicación y así. Bueno, esos son operadores aritméticos. Nos van a devolver resultados de número. Ahora, después, también tenemos los operadores de comparación. Operadores. Eso lo voy a explicar después mejor.